La guerra comercial ha comenzado y el mundo entero observa con preocupación lo que podría desencadenar. La palabra aranceles ya forma parte de nuestro vocabulario cotidiano y ningún país parece estar fuera del alcance de las medidas económicas que está tomando Donald Trump al momento de aplicar cargos sobre productos extranjeros. En este momento, no importa si sos aliado, socio, simpatizante o buen cliente de Estados Unidos, nadie se salva de que el presidente norteamericano decida sacudir el comercio global con medidas que podrían alterar tu economía internacional. Pero con todo este caos, es muy probable que te estés preguntando, ¿qué significa una guerra comercial? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Podría afectarme o incluso beneficiarme de alguna forma? Siéntate, que ahora mismo te lo explico. Primero lo primero, ¿qué es exactamente una guerra comercial? Es sencillo. Una guerra comercial ocurre cuando dos países imponen aranceles u otras barreras al comercio con el fin de proteger su industria local o dificultar el acceso a los productos del país rival. ¿Y qué es un arancel? La definición es simple. Es un impuesto que el gobierno cobra sobre bienes o servicios que provienen del extranjero, o sea, sobre productos que llegan desde otro país. También existen aranceles a la exportación, pero esos son menos habituales, así que por ahora no nos vamos a complicar. ¿Y por qué un gobierno aplicaría un impuesto a lo que viene de afuera? Las razones son varias, pero hay tres principales. La más común, proteger a los productores nacionales frente a la competencia de empresas extranjeras, que suelen tener más capacidad y menores costos. En otras palabras, al imponer aranceles, el gobierno trata de blindar a la industria local frente a rivales externos. A esto se lo conoce como una política proteccionista. Otra razón es generar ingresos. Los aranceles pueden ser una fuente importante de dinero para el Estado, especialmente en países con baja recaudación interna o con gastos públicos muy elevados. En ese caso, los aranceles sirven para financiar parte de ese déficit. Finalmente, los aranceles también funcionan como herramienta diplomática. Sirven para limitar ciertas importaciones, favorecer acuerdos específicos o establecer condiciones en el comercio. En muchos casos, se usan como castigo o como respuesta si otro país hace lo mismo primero. Incluso pueden servir para equilibrar situaciones donde otro país produce con reglas ambientales más laxas y por eso tiene costos más bajos. Entonces, ¿cómo protegen los aranceles a una industria nacional? Veámoslo con un ejemplo práctico. Imaginemos que una tienda en Estados Unidos quiere vender paneles solares fabricados en China, donde producir es mucho más barato y las fábricas son mucho más eficientes. Comparadas con las empresas estadounidenses, las chinas tienen clara ventaja. Si no existieran aranceles, los paneles solares de China serían mucho más baratos que los fabricados localmente, lo que afectaría las ventas de las compañías estadounidenses. Para equilibrar el mercado, el gobierno podría imponer un arancel del, por ejemplo, 100% sobre el valor de cada panel solar chino. Entonces, como la tienda quiere seguir teniendo ganancias, sube el precio del producto importado. Y así, los consumidores terminan pagando más, pero los fabricantes locales pueden competir con ese nuevo precio. De esta forma, las empresas nacionales logran mantenerse a flote y con el tiempo mejorar su escala de producción y eficiencia técnica. Sin ese arancel, la industria local de paneles solares posiblemente quebraría, dejando al país dependiente de China en un sector clave para el futuro. Además, miles de trabajadores quedarían sin empleo. Entonces, sí, las empresas locales son las grandes beneficiadas de los aranceles, pero también gana el gobierno en el corto plazo, porque recauda más dinero gracias a esos impuestos. Sin embargo, a largo plazo, la cosa se complica, porque poner aranceles a un país no suele salir gratis. Ese otro país puede responder imponiendo sus propios aranceles a tus productos, lo que puede afectar seriamente tu economía. ¿Te imaginas que afecten las exportaciones de aceite de oliva en España? ¿O la carne argentina? Por eso, las empresas que exportan también pueden salir perdiendo por decisiones tomadas por su propio país, y no son las únicas que pueden verse perjudicadas con estas medidas.
Y es que los que más terminan sintiendo el impacto de los aranceles somos los consumidores, personas comunes como vos o como yo. Al final, estamos obligados a comprar productos nacionales, que muchas veces son menos eficientes o, en el mejor caso, terminamos pagando más por algo importado, que antes costaba menos. También hay empresas que importan productos y que, por culpa de los aranceles, ven cómo bajan sus ventas al tener que ofrecer precios más altos al público. Y eso no es todo. Los aranceles tienen otro problema serio cuando se mantienen altos durante mucho tiempo. Al proteger tanto a las empresas locales y cerrar el paso a la competencia, estas pueden dejar de innovar y perder eficiencia. En pocas palabras, se confían, se acomodan y dejan de mejorar. El resultado, productos peores, más caros y consumidores que terminan pagando el precio. Con el tiempo, todo esto deteriora la economía del país y baja el nivel de vida de la población. ¿Todo claro hasta acá? Bien, vamos a verlo con un ejemplo práctico usando gráficos sencillos. Este es el típico gráfico de oferta y demanda que se usa en economía. Para seguir el ejemplo, digamos que representa el mercado de paneles solares en Estados Unidos. En el eje X tenemos la cantidad de paneles disponibles y en el eje Y el precio de esos paneles. Primero trazamos la curva de demanda, que siempre baja. A menor precio, más consumidores están dispuestos a comprar. Ahora trazamos la curva de oferta, que va hacia arriba. A mayor precio, más empresas quieren vender. Recordá que esto representa solo a los paneles hechos dentro de Estados Unidos. En un momento vamos a ver qué pasa cuando agregamos los importados. Pero por ahora, si dejamos solo el mercado local, el precio y la cantidad vendida se determinan en el punto donde se cruzan la oferta y la demanda. Ese punto se llama punto de equilibrio. Y en este caso, el punto de equilibrio indica que se venderán 10.000 paneles solares a un precio de $100 cada uno. Genial. En estas condiciones de mercado libre, donde solo consideramos la producción nacional, esta zona azul que ves en el gráfico representa el beneficio de los consumidores, lo que se conoce como excedente del consumidor. Este excedente es una forma de medir cuánto ganan los consumidores al comprar algo por menos de lo que estarían dispuestos a pagar. Por ejemplo, si alguien estaba dispuesto a pagar $150 por panel, pero termina pagando 100, se está ahorrando 50. Y como son muchos los que estarían dispuestos a pagar más, pero compran a menor precio, ese beneficio se acumula. Ahora, esta zona naranja que ves en el gráfico es el excedente del productor. Representa la ganancia de los fabricantes al vender por encima del precio mínimo que aceptarían para producir. En este caso, la lógica es inversa. El beneficio va para el que vende. ¿Y qué pasa si ahora incluimos paneles solares importados desde China, donde el precio es mucho más bajo? Entonces, el precio de mercado bajaría, digamos, a $60 por panel. Los consumidores saldrían ganando, porque pueden acceder a paneles más económicos. Mira cómo se amplía el área del excedente del consumidor. Pero para los productores locales, la situación empeora. Muchos no están en condiciones de vender tan barato, porque sus costos son más altos. Los pocos que pueden competir lo hacen vendiendo mucho menos. Por eso, el excedente del productor se reduce considerablemente. Aún así, en total se venderán 15 millones de paneles solares, ya que el menor precio anima a más gente a instalarlos en sus casas. De esos 15 millones, 5 millones serán producidos localmente y los otros 10 millones serán importados desde China. La globalización funciona. Los consumidores se benefician de ello. ¿Qué ocurre si el gobierno decide imponer un arancel a los paneles solares chinos? Supongamos que Estados Unidos establece un arancel del 33%. Esto hace que el precio de los paneles chinos suba de 60 a $80 por unidad. ¿Quiénes pierden en este escenario? Los consumidores, que ahora tienen que pagar más por el mismo producto. Fíjate cómo se achica el excedente del consumidor comparado con el caso sin aranceles. En cambio, el excedente del productor crece, porque ahora las empresas locales pueden vender 8 millones de paneles. Sí, es cierto.
La demanda total es menor que cuando se importaban libremente desde China. Ahora se venden 12 millones en total, en lugar de 15. Aún así, los productores chinos logran vender 4 millones, mientras que los otros 8 millones los fabrica Estados Unidos. Resultado: el gobierno recauda una fortuna gracias a los aranceles. Hagamos la cuenta rápido. $20 de arancel por cada panel chino, multiplicado por 4 millones de unidades, nos da nada más y nada menos que $80 millones en recaudación. Esos 80 millones están representados por la zona verde del gráfico. Ahora bien, todavía queda un detalle más por explicar. ¿Qué significan estos dos triángulos amarillos? Son la representación gráfica de la ineficiencia del mercado generada por los aranceles. Ya que entendemos los incentivos que puede tener un país para iniciar una guerra comercial, es momento de repasar por qué, en los últimos años, y especialmente en los últimos meses, la guerra comercial ha escalado hasta volverse más agresiva. Todo comienza en 2018, cuando el entonces presidente de Estados Unidos decide cambiar su estrategia y poner el foco en China como su principal rival. Trump sabía que Estados Unidos tenía un problema. El país compraba muchísimos más productos a China de los que lograba venderle. ¿La razón? Bastante simple. Las empresas chinas eran extremadamente competitivas produciendo todo tipo de artículos. Estos productos baratos se vendían sin problema en Estados Unidos y saturaban el mercado, provocando desde hacía años la quiebra de múltiples empresas locales. Así que el gobierno empezó a cuestionarse por qué los productos chinos tenían precios tan bajos. Y la respuesta no sorprendió a nadie. Las empresas chinas tenían menos regulaciones, pagaban sueldos mucho más bajos y operaban con menos restricciones que las compañías estadounidenses. Además, se las acusaba de prácticas como el robo de propiedad intelectual y la manipulación de su moneda para mantenerla artificialmente barata frente al dólar. Eso hacía que importar desde China fuese mucho más barato que comprarle directamente a una empresa local. Así que Trump tomó cartas en el asunto con una de sus decisiones más drásticas. En una declaración contundente, dijo que el déficit comercial entre Estados Unidos y China era el más grande en la historia de dos países. Y tenía razón. También señaló a China como el principal problema económico de Estados Unidos. Sin pensarlo dos veces, anunció aranceles por cientos de miles de millones de dólares a productos chinos. La lista era extensa: tecnología, textiles, maquinaria y mucho más. Como respuesta, China también impuso sus propios aranceles a productos estadounidenses. Cada nuevo arancel aumentaba la tensión, y los mercados del mundo entraron en modo alerta. Las empresas empezaron a tomar decisiones rápidas: mover sus cadenas de producción, buscar alternativas. Vietnam, India o Tailandia se convirtieron en destinos para evitar los costos elevados. En medio del conflicto, los gobiernos de ambos países intentaron negociar. Hubo varias rondas de conversaciones, pero todo avanzaba con lentitud. Cada parte tenía exigencias y ninguna estaba dispuesta a ceder. Entonces, ¿quién ganó esta batalla? La verdad, ninguno. Estados Unidos no logró reducir su déficit comercial, aunque sí logró frenar el crecimiento del PIB chino durante esos años. Pero las exportaciones chinas no se detuvieron del todo, gracias a mayores envíos hacia el sudeste asiático y Rusia. Aún así, se estima que alrededor del 2,5% de la población china perdió su empleo o vio reducido su salario a causa de esta guerra. Por su parte, las exportaciones de Estados Unidos hacia China, especialmente del sector agrícola, cayeron de forma significativa, forzando incluso al gobierno estadounidense a intervenir con subsidios. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de gas natural licuado, que sufrieron tras la imposición de aranceles por parte de China. Cuando Joe Biden asumió la presidencia, muchos esperaban que la situación se calmara y que todo volviera a la normalidad. Pero no fue así. La nueva administración aumentó todavía más los aranceles en ciertos sectores, iniciando lo que se conoce como una segunda guerra comercial. Algunas industrias estadounidenses
estaban sufriendo una nueva ofensiva por parte del gigante asiático, que se estaba consolidando como un rival geopolítico de peso. Estados Unidos no pensaba quedarse quieto. Tras la pandemia, China ya no era el mismo país que una década atrás. El cierre de fábricas y puertos expuso al mundo la fragilidad de las cadenas de suministro globales y la enorme dependencia de China. Por eso, Estados Unidos lanzó un plan para reindustrializar su economía, apostando por fabricar más dentro del país o en territorios aliados. El objetivo era recuperar el control de sectores estratégicos que hasta entonces dependían de China. Pero el escenario también había cambiado. China ya no era un simple exportador de productos baratos y baja calidad. Ahora también producía tecnología avanzada, con procesos industriales complejos, compitiendo de igual a igual con las potencias europeas. Frente a ese avance, Estados Unidos comenzó a aplicar nuevas medidas, entre ellas, limitar la exportación de semiconductores hacia China. Además, se alió con Japón y Países Bajos para impedir que China accediera a la maquinaria necesaria para fabricar sus propios microchips. La Segunda Guerra Comercial estaba en marcha, pero mientras tanto, China avanzaba con su propio plan: convertirse en la economía más fuerte del planeta. Durante años, el gobierno chino inyectó enormes sumas de dinero en el sector de la construcción, sosteniendo así su economía. Pero esa estrategia creó una burbuja que sigue latente hasta hoy. Entonces, decidieron cambiar el rumbo y buscaron una nueva área donde canalizar esos recursos. La elegida fue la transición energética. China vio en la electrificación y en las energías renovables una base clave para su economía futura. Además, al no tener gas ni petróleo, apostar por renovables le permitía reducir su dependencia del exterior. Así, el gobierno empezó a subsidiar a empresas de paneles solares, baterías, litio, tierras raras y todo lo necesario para liderar la transición energética. Con inversión estatal y productos vendidos incluso con pérdidas, las empresas chinas inundaron los mercados, bajando precios y sacando a muchos competidores occidentales. Así fue como BYD se convirtió en el mayor fabricante de autos eléctricos. Los productores de paneles solares dominaron el mercado global, y los europeos no pudieron competir. CATL pasó a liderar la fabricación de baterías. Y lo mismo ocurrió con las tierras raras y la industria del litio, controladas casi por completo por China y algunas empresas australianas. Frente a este avance, a principios de 2024, la administración de Joe Biden decidió actuar de nuevo. Se anunció una fuerte suba de los aranceles a productos estratégicos importados desde China. Entre los más afectados, los autos eléctricos, las baterías para esos autos y los productos solares. Una medida a la que también se sumó la Unión Europea. Pero la guerra comercial estaba a punto de entrar en una nueva fase. Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos, y lo hizo con la intención clara de intensificar la batalla. Ahora el objetivo no era solo China, sino prácticamente todo el planeta. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Trump ya había impuesto aranceles a la Unión Europea, México o Canadá durante su primer mandato. Pero esta segunda etapa va más allá. Hoy, Trump no solo usa los aranceles para proteger la industria nacional, sino como una herramienta de presión para conseguir acuerdos favorables para Estados Unidos. La estrategia es directa. Primero amenaza con imponer aranceles, y luego ofrece quitarlos si el otro país acepta sus condiciones. Y claro, estas amenazas apuntan a países que dependen mucho del comercio con Estados Unidos. Los casos se acumulan. En febrero de 2025, aprovechando la crisis migratoria en la frontera sur, Trump anunció que impondría un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas si México no reforzaba el control en su frontera con Guatemala. La respuesta fue inmediata. El gobierno mexicano desplegó miles de efectivos para contener el flujo migratorio. Situaciones similares ocurrieron con Canadá y Europa. En noviembre de 2024, Trump amenazó con un arancel del 30% a los autos europeos, especialmente los fabricados en Alemania y Francia, para presionar a la Unión Europea a reducir aranceles sobre productos agrícolas y aumentar la compra de gas natural
licuado estadounidense. Aún sin aplicarse, esta amenaza ya generó efectos diplomáticos. Mientras tanto, la Unión Europea y China se acercan. Europa también busca diversificar sus proveedores de gas y establecer nuevos lazos con América Latina. Y si la guerra comercial escala, es probable que Europa aumente el uso del euro en sus transacciones para reducir su dependencia del dólar. El comercio internacional entre Estados Unidos y sus principales socios podría caer, afectando su economía. Algunos expertos advierten que los nuevos aranceles podrían impactar duramente sectores como el automotriz y la construcción, elevando los costos y reduciendo la competitividad. Incluso, estiman que el costo para los hogares podría rondar los $2.000 anuales solo por los aranceles a China, México y Canadá. Y aunque Trump asegura que estas medidas fortalecerán la economía estadounidense, la realidad es que podrían generar inflación y mantener las tasas de interés altas por más tiempo. Todo esto podría afectar al PIB de forma considerable. Con este panorama en mente, la gran pregunta es, ¿quién ganará esta guerra comercial? Te leo en los comentarios. Gracias por ver el video y hasta la próxima.